y el PDF. Vale, este era el enunciado. Que teníamos la antena, y luego desde la antena hasta el amplificador había 5 metros de cable, luego está el amplificador, y después hasta la última planta del edificio, hasta la tercera planta, hay 8 metros de cable. Aquí habría solo una toma. De esta toma bajaría a la planta inferior, a la siguiente, a la segunda planta. Son 6 metros de cable lo que hay, y de esta bajaría a la primera, que son 9 metros. Y bueno, este era el sistema que se utilizaba antiguamente para hacer el reparto en los edificios. Aunque hoy día ya no se emplea, pero para ver las pérdidas en el cable nos viene bastante, en el cable y en las tomas nos viene bastante bien. Después tenemos más datos. La señal que llega a la antena, tenemos aquí el valor, 50 decibelios microvoltio, tenemos el valor de ganancia de la antena, tenemos también la ganancia del amplificador, y luego tenemos las pérdidas en el cable, y tenemos que hacer los cálculos a dos frecuencias, a 500 y a 800. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, la televisión emite hoy día todavía entre 470 y 800 MHz, y por eso hacemos los cálculos, la frecuencia a la frecuencia más alta y a la frecuencia más baja, aproximadamente en estos valores. Y luego tenemos las tomas. Las tomas, que tenemos tres tomas, la A, la B y la C. En este caso, las tomas A y B son iguales, que tienen unas pérdidas de paso de 2 decibelios. Las pérdidas de paso es cuando pasamos de una planta a la otra, o sea, tiene un cable de entrada y otro de salida. Pues de la entrada a la salida hay 2 decibelios de pérdidas, y luego estaría las pérdidas por derivación. Las pérdidas por derivación es lo que conectamos a la toma. La toma tiene para poner un conector, pues ahí ese conector que ponemos serían las pérdidas por derivación. Que bueno, las tomas A y B son de un tipo y la C es de otro, porque la C es toma terminal, ya no conectamos nada a continuación. Vale, y después de esto nos piden calcular el valor en cada una de las tomas para 500 y 800 MHz. Vale, pues bueno, en este caso lo que vamos a hacer es resolverlo, pero no numérico, bueno, gráficamente, o sea, sobre el gráfico lo vamos a resolver. Aunque, bueno, vamos a poner los valores, aunque bueno, hay que hacer operaciones, pero ¿a qué se reduce esto? A sumas y restas. O sea, no se va a complicar más el tema que hacer sumas y restas. Y para eso vamos a partir de la imagen esta. Voy a cambiar otra vez la imagen que tengo aquí. Esta. Vamos a partir de esta imagen. Sí. Y aquí tengo pues el ejercicio, o sea, tengo los elementos del ejercicio, y ya hemos dibujado en ella las pérdidas en las tomas. Si os dais cuenta, tenemos los 2 dB de pérdidas de paso en las tomas A y B, y la C, como es una toma terminal, no tiene pérdidas de paso. Y luego, pérdidas por derivación en las tomas A y B son 10 dB, y en la toma C van a ser 2 dB. Vale, pues aquí empezaríamos a resolverlo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta son las pérdidas en el cable. Luego tenemos que poner en cada trocito de estos de cable el valor de las pérdidas que vamos a tener. Luego, si empezamos con el primero, bueno, tendríamos que ir primero a los datos del enunciado. El enunciado me decía que a 500 MHz iba a tener 0,138 decibelios por metro. Luego, es lo que voy a empezar haciendo, multiplicando 0,138 por la longitud del cable. Y vamos a hacer los cálculos
0,138 por 5 me va a dar 0,69. Sí. Voy a anotar los valores aquí al lado. Y bueno, a la hora de resolver esto, vamos a, por ejemplo, 500 MHz, que es la frecuencia con la que estamos ahora. Vamos a poner aquí el valor 500 MHz. Pues para la frecuencia de 500 MHz vamos a hacer el cálculo. Señal de entrada, señal que llega a la antena, pues es la misma que teníamos antes. O sea, en todos los casos van a ser 50 decibelios microvoltios. Y ahora, vamos a poner las pérdidas en cada punto, hemos dicho. Vamos a ver, si multiplicamos 5 por 0,138, vamos a redondear con 2 decimales y me queda 0,69. Luego aquí voy a tener unas pérdidas de 0,69 dB en este primer tramo de cable de 5 metros. Tengo estas pérdidas. Después hago el cálculo para el cable de 8 metros. Vale, si hago lo multiplico por el mismo factor, por el 0,138, me van a quedar... ¿Perdón? 1,1. 1,1, sí. Me da 1,1 dB. Y continuamos para abajo. En los 6 metros me da 0,83. Sí. 0,83. Y continúo finalmente el tramo de 9 metros, que me va a dar 1, bueno, vamos a ver, se me ha olvidado poner los dBs, 0,83 dBs. Ahora lo arreglamos. Y finalmente el último tramo de 9 metros que me da 1,24 dBs. Sí. 1,24 dBs. Luego estas serían las pérdidas en este tramo de cable. Vale. Vale, pues guardo esto. Para poder que me lo deje modificar. Vale, este 0,80, ese 0,83 que pusimos ahí, vamos a arreglarlo. Lo borro y pongo este en su sitio. Vale, ya estamos. Y ahora, pues vamos a resolver el ejercicio. Primero, a la antena llegan 50 decibelios microvoltios, pero tiene la ganancia de 12. Luego, entonces, a la salida de la antena, ¿qué valor voy a tener? Pues 50 más 12, o sea, 62 decibelios microvoltios. Luego anoto aquí el valor, a la salida de la antena voy a tener 62 decibelios microvoltios. Vale. Después, avanzo. Tengo 5 metros de cable, pierdo 0,69. Luego, a la entrada del amplificador, voy a tener 62 menos 0,69. Me va a quedar 61,31. 61,31. Vale. Y ahora el amplificador me va a producir una ganancia de 25 dB. Luego 61,31 más 25, pues me va a dar 86,31. Luego, a la salida del amplificador tendré
86,31 dB. Vale. Y luego, después del amplificador, hasta la última planta, hasta la tercera planta, tengo 8 metros de cable en los que se pierden 1,1 dB. Pues le tendré que restar al 86,31 el 1,1. Me quedarán 85,21. Sí. 85,21. Vale. Y esto es lo que tengo a la entrada de la toma. Ahora, este número que tengo aquí lo voy a tener que usar dos veces. Por un lado, le tengo que restar las pérdidas de paso que van a la toma de abajo, o sea, van a la planta siguiente, y por otro lado, las pérdidas de derivación, que son las que voy a tener en esa planta, o sea, el valor que voy a tener en esa planta a la salida, menos 10 dB. Luego, por un lado, le resto los 10 dB para ver la salida de derivación, luego entonces 85,21 menos 10, me va a quedar 75,21. Aquí es donde me peté yo. Vale, pues aquí es donde tengo que tener estas dos cosas en cuenta. 75,21, el valor que tengo en esta salida, en esta planta. Ponemos este número más para acá. Y debajo voy a poner el valor que baja a la siguiente planta. O sea, esta toma va a tener dos salidas. Una salida para la planta y otra que pasa para abajo. Luego, al 85,21 le tengo que restar el 2. Luego aquí, 85,21 menos 2 me va a quedar 83,21, que es lo que va a la planta de abajo. Y bueno, aquí está, digamos que, la clave para poder seguir haciéndolo. Vale. Y ahora, el valor que me llega a la planta de abajo, el 83,21, continúo con él. A la siguiente toma, a la planta 2, ¿qué va a llegar? Pues 83,21 menos 0,83. Si hago esta operación, me da 82,38, si no me he equivocado. 82. 82,38, sí. 82,38 decibelios microvoltio. Y este valor es el que llega a la entrada de la toma de la planta 2. Y ahora, ¿qué operaciones voy a hacer aquí? Pues igual que hice en la planta 3. Por un lado, la salida. A la salida que voy a tener 10 decibelios menos en esta planta. Luego entonces le resto 82,38 menos 10 se queda en 72,38. Esta es la salida que voy a tener aquí. La salida de derivación, que es la salida en la propia planta. Y después, a la salida de la toma, ¿qué voy a tener? Pues 2 decibelios menos. Luego entonces, a los 82,38 le tengo que restar 2. Y me quedan 80,38. 80,38 es lo que baja a la planta, a la primera planta. Es lo que tengo aquí a la salida de la toma. Vale. Y ahora, 9 metros de cable, en los que caen 1,24, pues entonces a la siguiente toma llegarán 80 menos 1, 79,14. A la toma de aquí abajo llegan 79,14. Y una vez que tengo aquí los 79,14, pues en esta otra salida que tengo, en la planta baja, le tengo que restar 2 dB. Luego 79 menos 2 me va a quedar 77,14. Vale. 77,14 decibelios microvoltio. Este valor es el que tengo en esta salida, la derivación de la planta de abajo. Y ahora, en las salidas, como tengo este valor en rojo, bueno, los voy a subrayar para marcarlos.
para marcar estos valores para indicar cuáles son. Ahora ya lo estoy viendo. Los marcamos en rojo. Vamos a marcar en rojo el valor de salida de cada planta, los 85,21 de la tercera planta, los 72,38 de la segunda y los 77,14 de la primera. Luego, estos son los valores que tengo en las tomas, en cada planta. Y estos serían, pues, con los que trabajaremos, tendríamos que trabajar luego. O sea que me da el más pequeño de 72 y el mayor de 77. Pues bueno, aproximadamente hay unos 5 dB de diferencia, que no es mucho. Y es lo que tratamos, pues que estos valores sean lo más parecidos posible. Vale. Y con las tomas que hemos elegido aquí, ¿qué pasa? Pues que en la planta más baja tengo el valor más alto. También, pues bueno, no es lo habitual, pero bueno, puede ser. O sea, puede que se dé este caso, que es una cosa también curiosa. Y sin embargo, en la planta intermedia, en la planta 2, es donde tenemos el valor más bajo. Sí. Y bueno, vamos a marcar la salida verde. Esta salida que tengo en verde, voy a subrayar este otro valor, que sería la salida de la toma. La salida de cada toma, subrayo este valor. O sea que a la entrada, pues en cada toma tengo este valor y luego le tendría que restar, por un lado, pues los 10 decibelios de la derivación y por otro los 2 del paso. Y esto lo voy a marcar, a subrayar, pues por ejemplo, en azul, el valor que tengo en la entrada. Vale. El valor de la entrada, o sea que al azul le resto, por un lado los 10 para tener el rojo y por otro lado los 2 para tener el verde. Vale, estos valores serían. ¿De acuerdo? Vale. Luego, para 500 MHz, pues ya estaría hecho el cálculo, no tiene mayor misterio. Luego tendríamos que hacerlo para 800. Y para eso, pues bueno, vamos a tener, si volvemos a ver el enunciado, que las pérdidas en las tomas son las mismas, sin embargo, las pérdidas en este caso, en el cable son las que van a cambiar. Antes tenía 0,138 decibelios por metro y ahora tengo 0,186. Pues lo primero que tengo que hacer son estas operaciones. Calcular las pérdidas en cada tramo de cable. Vale, para eso voy a verme esta imagen más grande y vale, ya tenemos la imagen más grande. Y empezaremos a calcular las pérdidas a 800. Lo vamos a poner los 800 en otro color.
ejemplo, en este tono de azul, le ponemos aquí 800 megahercios. 800 megahercios. Vale. Ya os digo, 800 porque es la frecuencia más alta que se usa ahora en televisión. Que en cuanto apliquen el dividendo digital, que ahora está paralizado todo el tema, pero dejarán de emitir entre 700 y 800. Y tendría que ser el cálculo para unos 700 megahercios. Vale. Pero cuando los fabricantes nos lo den, porque todavía hace poco he mirado el catálogo de Televes y sigue poniendo los valores antiguos, o sea, para 800 megahercios. Pero dentro de poco cambiará, que bueno, va a cambiar pues muy poco. Va a cambiar muy poco, pero bueno, un pequeñito cambio va a haber. Y vamos a calcular para cada tramo de cable. Luego, por un lado, tengo los 0, no, perdón, en este caso son 0,186, que son las pérdidas por cada metro de cable. Luego, entonces, si multiplico 0,186 por 5, me da 0,93. Sí. 0,93 dB. Yo tengo las pérdidas en estos 5 metros. Para 8 metros me va a dar 1,50. Sí. Me queda 1,50 dB. Luego, para 6 metros, me queda 0,80, perdón, 6 por 0,186, 1,12. Sí. 1,12. Y seguimos para abajo. Para 9 metros me va a dar 1,68. Sí. Vale. Luego estas son las pérdidas en cada tramo de cable. Y ahora, pues el procedimiento es exactamente el mismo de antes. Señal que llega a la antena, 50 decibelios microvoltio. Más 12 de ganancia, pues aquí vuelvo a tener otra vez 62 decibelios microvoltio. Y continúo para abajo. Ahora tengo que restarle 0,93 a los 62. Luego me va a quedar 61,07. Sí. 61,07 decibelios microvoltio, el valor que tengo a la entrada del amplificador. Y el amplificador me produce una ganancia de 25. Luego entonces 61,07 más 25 me va a quedar 86,07. Sí. Vale, este valor lo tengo a la salida del amplificador. Y ahora voy a tener unas pérdidas de 1,5 dB en este tramo de 8 metros de cable. Luego entonces a la toma de la tercera planta van a llegar 86 menos 1,50, pues se quedará en 84,57. Se quedan en 84,57 decibelios microvoltios. Vale, esto es lo que llega a la tercera planta. Y ahora tengo que hacer dos restas, cada una por un lado. Por un lado, tengo que sacar
tengo que restar 10 decibelios para ver las pérdidas de derivación. El valor que voy a tener en la salida de esta toma. Luego, 84,57 menos 10 se queda 74,57. Este es el valor de salida que tengo en esta planta. El valor de la derivación. Y luego voy a tener unas pérdidas de paso de 2, igual que antes. Luego, entonces, al 84,57 tengo que restarle 2 para ver cuánto me baja a la segunda planta. Luego, 84,57 menos 2 me va a quedar 82,57. Vale. Después de esto, el 82,57 baja, señal que llega a la planta, al cable que va a la planta 2. Y ahora tengo 6 metros de cable. En estos 6 metros pierdo 1,12 dB. Luego voy a tener que a la toma de la segunda planta me van a llegar 82,57 menos 1,12, 81,45. $81,45. Llega a esta toma. Y ahora, aquí en este punto, pues tengo lo mismo de antes. Por un lado, para ver la salida, tengo que restar las pérdidas de derivación, que son 10 dB. Luego, 81,45 menos 10 me quedará 71,45. 71,45 decibelios microvoltio tendré en esta toma. Y para ver cuántas bajan a la planta inferior, a la planta 1, pues al 81,45 tengo que restarle 2, con lo cual me quedará 79,45. Vale, y con este valor es con el que seguiré operando, con el 79,45. Van a pasar, ahora tengo 9 metros de cable y voy a perder 1,68 dB. Luego, si le resto 79,45 menos 1,68, me van a quedar 77,77. 77,77 decibelios microvoltio. Vale. Y finalmente, esta toma, como es final, no tiene la salida de paso, solamente la de derivación. Y en este caso se pierden solamente 2 dB. Luego 77,77 menos 2 me va a quedar 75,77. Sí. Y este sería el valor de salida que tengo en esta toma. Vale. Vale. Lo guardo. Y ya estaría resuelto. Y ahora le voy a marcar igual que antes. Marcamos. Vale, lo vuelvo a abrir. Voy a marcar, subrayar en rojo el valor en las tomas y en verde, pues el que pasa a la siguiente planta. Bueno, si primero tengo en azul, ya que tengo puesto el azul, pues voy a subrayar lo que llega a cada una de las tomas. Vale. Y ahora hemos dicho en rojo la salida de cada toma. Tercera planta 74,57. Segunda planta 71,45. Y
primera planta 75 con 77. Vale, y luego marcaremos pues en verde la salida a las plantas inferiores. La otra salida de cada una de las tomas. Vale, y ahora pues tengo valores de las tomas, pues tengo aquí 6 valores. Pues también tendría que fijarme a ver cuál es el más alto y cuál es el más bajo. El valor más alto, pues lo teníamos de antes. Lo voy a marcar aquí en otro color y a ver, valor máximo. Pues veo que era para 500 MHz en la planta más baja, el 77,14. Luego, este va a ser el valor máximo que tengo en las tomas. Sí. Valor máximo es este. Y por otro lado, voy a buscar el valor mínimo. El valor mínimo va a ser en la segunda planta a 800 MHz, el 71,45. Este será el valor mínimo. Vale. Valor mínimo. Y con estos valores, pues veo la diferencia entre ambos, que son 77 menos 71, unos 6 dB, que bueno, no es una diferencia muy grande. Que luego veremos que el reglamento nos permite tener estos, o sea, tener este rango de valores de diferencia, o sea que no habría problema ninguno. Aunque ya digo que este tipo de distribución no se hace hoy en día, pero para ver el funcionamiento nos viene bastante bien. O sea, no se hace en los edificios, porque imaginaros que el del tercero hace obras y deja desconectado el cable de salida, con lo cual los vecinos de abajo se quedaban sin internet. Esto era una cosa que antes pasaba. Pasaba a veces. Y por eso ya no se hace este tipo de distribución, sino que veremos que se hace otra más, bueno, más acorde al reglamento. Vale, este ha quedado claro, ¿no? Sí, ahora ya sí. Vale, y es bastante sencillo. Vale, pues bueno, voy a cambiar esto un momento y el ejercicio, vale, este ejercicio 3 pues ya estaría resuelto. Y vamos a ver el ejercicio antenas, para el próximo día. Vamos a hacer este otro ejercicio. El 4 también es un cálculo de una instalación de una antena, pero ahora va a haber aquí unos pequeños cambios. Si nos vamos directamente a la figura, porque bueno, el enunciado nos lo cuenta, la distancia que hay entre cada caso y demás. En este caso que tengo, voy a tener un edificio de 2 plantas y 2 viviendas por planta, o sea, una a cada lado. La forma de hacer la distribución, pues va a ser, en este caso, por derivadores. Voy a tener, ahora en vez de bajar el cable por las viviendas como bajaba antes, pues va a bajar por las zonas comunes. Va a bajar por la escalera, baja por la escalera y en el portal, bueno, en la escalera voy a tener una serie de registros donde tengo colocados estos elementos, los derivadores. Tengo aquí en la segunda planta y en la primera. Y estos derivadores, pues si recordáis del otro día, de la presentación que vimos, pues van a tener una salida de paso. Y luego van a tener 2 de derivación. Los derivadores, si existían, pues bueno, los hay con hasta 8 salidas. Hasta 8 salidas distintas. Y bueno, elegimos en cada caso el que más nos conviene.
Luego, como tiene solamente 2 salidas solamente hay 2 pisos, pues elegimos uno de 2 salidas. ¿Por qué en este lado tengo todos los datos escritos y en este no? Porque, bueno, porque son simétricos. Los 2 pisos van a ser exactamente iguales, con lo cual, pues este derivador me reparte a los 2 pisos de la segunda planta, pero lo que voy a tener en cuenta, pues va a ser que ambos son iguales. O sea, dentro de cada edificio, dentro de cada piso, la distribución ahora la hago con tomas de paso, igual que hacíamos antes para el edificio completo. Pero bueno, ahora pongo 3 tomas en cada piso. Y la forma de hacerlo con tomas de paso, pues bueno, es esta. Y bueno, ventaja que puede tener, que veremos respecto a otros sistemas, pues que vamos a utilizar menos cable. O sea, porque sale un único cable, va a cada toma, y de esa toma va a la siguiente. Utilizo menos cable, pero sin embargo, si en algún momento pues tengo una avería, pues en la toma 3, pues no me va a llegar la señal al resto de tomas. Vale. Y bueno, luego tengo aquí pues la distancia del amplificador de la antena a la planta 2 tengo 3 metros y de la planta 2 a la 1 voy a tener otros 3 metros. Y luego del derivador a la primera toma del piso tengo 5 metros de cable, de la primera a la segunda 4 metros, de la segunda a la tercera 8 metros. Y esto pues en el piso de abajo las distancias son las mismas y en los de la derecha pues también. Pero para no liar la figura no lo vamos a poner. Y después, ¿qué vamos a tener aquí? Pues tendré que las tomas, las nombramos, bueno, me pone el tipo de tomas, T1, T2 o T3. Estas van a ser distintas. Debajo me va a poner las características de cada una. Y ¿por qué las nombramos como A, B, C, D, E, F? Pues bueno, porque en cada una voy a tener unas pérdidas distintas. En la derecha, ¿qué va a pasar? Pues como la distancia es la misma, voy a tener las mismas pérdidas que tengo aquí en la izquierda. Voy a tener las mismas pérdidas. Por eso que solo hacemos el cálculo para este caso, para la parte izquierda. Y pues tendríamos estas tomas, las A, B, C y D. Y debajo tengo los datos. Pérdidas del cable, tanto a 500 como a 800 MHz, a 500 0,138 decibelios por metro y a 800 0,186 decibelios por metro. El mismo cable que utilizamos en el caso anterior y luego los derivadores. El derivador 1, que es el que tengo en la primera planta, es también un derivador final y las dos salidas que tiene de derivación tienen unas pérdidas de 25 dB cada una. Y el derivador 2, que está en la segunda planta, pues tiene unas pérdidas de paso de 2,5 y unas pérdidas de derivación de 30. Y finalmente las tomas, que tengo 3 tipos, T1, T2 y T3. La última, la T1, es una toma terminal, con lo cual pues no tiene pérdidas de paso y va a tener solo 2 dB de pérdidas de derivación. La T2, que es la intermedia, tiene 2 dB de pérdidas de paso y 10 de pérdidas de derivación. Y la T3 tiene 1,5 dB de pérdidas de paso y 14 de derivación. Vale, pues bueno, con estos datos, esto lo tendría que poner aquí en la figura. Tendría que ponerlo aquí en la figura y iría marcando. Pues, por ejemplo, pérdidas de paso son aquí, de la entrada del derivador a la salida, en este caso. Pérdidas de derivación, pues serían por aquí. O sea, vendrían de este cable, o sea, del cable que viene de la planta superior, de la entrada del derivador a esta salida de derivación. Y luego, en cada una de las tomas que voy a tener, pues por un lado, unas pérdidas de paso también en estas dos, y luego a la salida de cada toma voy a tener las correspondientes pérdidas de derivación. Vale. Y bueno,
en la planta de abajo, pues también. Pues esto lo marcamos con los valores correspondientes que nos dan y haremos los cálculos. Para este ejercicio, hacerlo así, como está sobre la figura, como hicimos en el anterior, yo creo que se va a emborronar un poco. Y una forma de poder hacerlo, yo lo haría en una tabla. O sea, haría una tabla poniendo las tomas en una columna A, B, C, D, E, F. Haría ahí la tabla e iría poniendo valores. Vale. Pues podría calcular pues, la longitud de cable hasta cada una de las tomas y después también las pérdidas en cada uno de los elementos. Sería pues una forma de hacerlo, porque ya en estos ejercicios nuevos sobre la figura, yo creo que no vamos a poner a dibujar más cosas, porque es que se va a liar mucho, no está en línea como la anterior y los números por ahí se nos van a amontonar. Vale. Luego, esto sería la forma de resolver este ejercicio. Vale. Vale, con lo cual, pues bueno, también antes de corregirlo, pues quiero que lo intentéis. O sea, para mañana, intentadlo y mañana lo resolvemos. Vale. Vale.